un botadero de plata. Y además, piensen ustedes, y ustedes se van a reír solos, lo ridículo que es que yo saque los dos magnetos al mismo tiempo, que son los sistemas redundantes que tengo, los manda a reparar con la misma persona, al mismo tiempo, que si ese día anda atravesado, se va a equivocar en los dos igual. Y los voy a volver a poner. Y MIF va a ocurrir en los dos. Cuando lo lógico sería, ¿no es cierto?, una cosa distinta, y que lo que se propone aquí la gente con experiencia dice, primero en la inspección anual se revisa el timing. Efectivamente, si el timing se ha corrido, es una indicación de que tenemos un problema, y entonces usted lo saca, lo inspecciona y lo corrige. Yo no lo sacaría. No, lo que pasa es que el timing te puede cambiar porque hay un asentamiento diferencial del platino. Sí. No toquen los magnetos, simplemente revisen platino y rechequeen el timing. Bueno, gracias Jaime, en realidad es más correcto lo que tú estás diciendo. Y lo que sí recomiendan estos señores es que, y ojalá efectivamente no sacar, no tocar, pero sí cada 500 horas hagan una inspección. O sea, sáquenlo, inspección, esto no es un overhaul, inspeccionenlo y on condition, si hay que cambiar algo, lo cambian, y si no, lo arman y lo instalan. Y ahora viene una parte adicional que a mí me parece, o sea, y si vamos a empezar a hacer esto, inicien ese ciclo de 500 horas en forma diferenciada para los dos magnetos. O sea, ¿me entienden? O sea, hagan esa operación a uno. Y entonces 250 horas, después le toca al otro y así sucesivamente. Porque lo otro realmente no tiene lógica. Porque para eso tenemos dos sistemas redundantes. Si la falla de un magneto, no sé si a algunos les ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, no es un tema grave. Si por eso tenemos dos. Entonces, si yo aterrizo, ¿no es cierto? Y como normalmente muchos hacemos para no encontrarnos con problemas a la vuelta, y al aterrizar, antes de apagar, chequeo si está todo funcionando y me doy cuenta que, chuta, parece que en algún minuto uno de los magnetos se me fue. No digo, ¡ah, pucha, qué pasó! Pero si por eso tengo dos, la probabilidad, y eso también es evidencia, de que los dos fallen al mismo tiempo, salvo que haya un MIF igual en los dos, es bajísimo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Sugiero revisiones, y por lo que les digo, la gente que sabe esto dice, cada 500 horas inspecciónelo, y yo le agrego, sí, pero hagámoslo escalonadamente. Bueno, aquí un ejemplo, porque al final hay que llegar a la cosa concreta. En Estados Unidos hay una empresa que muchos de ustedes deben haber escuchado hablar, y que mucha información que yo he usado es de Mike Bush, una persona que está en la Cessna Pilot Association, bueno, es muy conocido en todo el ambiente. Entre otras cosas, él tiene un avión, un 310, en que los motores van en más de 3.000 horas, y los cilindros ya pasaron, los mismos cilindros, solamente por interés él los sacó cuando cumplió y los volvió a poner, y en la segunda revisión están todavía sobre las tolerancias. O sea, estamos hablando de alguien que pone su persona donde pone las palabras. Entonces, y él da servicios de administración para los que no quieren hacer esta cuestión. O sea, se pone como contraparte con las organizaciones de mantenimiento. Y este es un caso que le llegó a él de un operador, de un Cirrus, que cuando lo llevó al anual, le llegó de vuelta un estimado de corrección de discrepancias de $25.000. Y el tipo casi se cayó de la silla y le pasó este problema a estos guys. Y fíjense lo que pasó. Y yo creo que es un súper buen ejemplo para nosotros. Entonces, primero que nada, había una tarifa fija por lo que es realmente la inspección anual, lo que yo les decía, que incluye la inspección propiamente tal, más algunos ítems de acción que es obvio que es conveniente que estén ahí. Y eso, tarifa fija, ya, eso aprobado, porque eso había que hacer. Y ahora seguimos con lo siguiente. Reemplazo de 5 años de las mangueras. Denegado. Porque para las condiciones de operación, y fíjense, estamos hablando en el caso de las mangueras de goma, de caucho. La experiencia que hay es que entre 7 y 10 años, y en el caso probablemente de nuestra operación acá, salvo que tengamos por condición, ¿no es cierto?, por inspección visual, algo distinto, es 10 años. Se recomiende. Pero además dice, cuando le toquen los 10 años, le vamos a recomendar que las cambie por mangueras de teflón, las cuales se reemplazan solamente on condition.
¿Ya? Entonces, esa es la estrategia. ¿No? O sea, yo las inspecciono y las reemplazo con condition. ¿Por qué? Porque el teflón no le produce la degradación que se le produce al caucho. Y obviamente puede haber otras razones para que necesite reemplazar, como por ejemplo que como instalé mal algo, la manguera en otro le puse un radio de curvatura que superaba lo autorizado y por lo tanto la cuestión, o sea, todos MIFs en el fondo, y obviamente si atrapo alguna de esas cosas en la mantención, lo primero sería que aprenda para no volver a hacerlo, y lo segundo es que la tengo que cambiar porque ya la embarré. ¿No? Ya. Cambiar el sello del despiche, que fue el ejemplo que usé delante, porque le toca a los 5 años. No, olvídense. Recomendamos que estos sellos sean reemplazados on condition cuando empiecen a filtrar. Si ¿cuál es el problema? ¿Qué va a pasar? Va. Reemplazar el sello del gas collector. Declinado. Reemplaza on condition, por las mismas razones. Cambiar, en este caso hay una goma, o sea, un elástico que conecta el timón con el alerón, declinado, reemplácelo en condition. Fíjense, todas estas son recomendaciones. ¿Y por qué lo dijo el servicio? Porque están en el manual del avión. Pero no están en la sección limitaciones de aeronavegabilidad. Por lo tanto, la autoridad que analizó el diseño de este avión no estimó que estas cosas eran materias que afectaban la aeronavegabilidad. Si esa es la razón. Overhaul, porque le toca, al alternador número 1, porque cumplió 500 horas. No, dice, estos alternadores tienen una tasa de mortalidad juvenil muy alta. Si este alternador llegó a las 500 horas sin fallar, es uno de los buenos. Así que lo último que queremos hacer es reemplazarlo con uno nuevo que podría fallar entre las 50 y 200 horas. Recomendamos usar este alternador hasta que falle o al menos 1000 horas. Con un sistema totalmente redundante, 2 alternadores, 2 baterías, no consideramos una falla de de alternador como un problema de seguridad de vuelo. Lógico, súper razonable. Y si volamos BFR, obviamente tampoco es un problema de seguridad de vuelo. Que es lo que dice acá, dice, oye, este tiene ganado un segundo alternador que también le querían hacer un overhaul, fíjense, al mismo tiempo que el otro, bonito, y este ni siquiera es requerido, y este señor volaba BFR, entonces, ¿para qué le voy a hacer un overhaul? Ya. Este lo conocen ustedes, overhaul de la hélice. No, este overhaul de 6 años está basado en las peores condiciones. Y como este avión vuela bastante y además está encarado, que esto se difiera hasta el momento que le hagamos un overhaul al motor. Después, 4 años overhaul de los magnetos, ese lo conocen ustedes, declinado. Recomendamos que se haga una inspección y reparación como sea necesaria a los magnetos cada 500 horas, que fue lo que les dije antes. No hay ninguna razón válida para hacerlo on a calendar time basis. No hay razón para overhaulear en lugar de reparar. Si yo mido y la cosa está dentro de las tolerancias, ¿por qué le voy a hacer un overhaul? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la evidencia? Ninguna. Costumbre. De hecho, eso en Chile ya no es necesario, pero yo les apuesto que muchos de ustedes en los últimos meses a lo mejor han hecho un overhaul de magneto porque su servicio se los ha pedido, o lo van a hacer en los próximos meses, porque eso es lo que va a pasar y lo que les dije al partir la charla, si no nos preocupamos de ustedes. Acuérdense que no hay castigo por hacer mantención de más. Entonces, el castigo es para el operador. Cambiar la batería a los 2 años. No, señor, cambiémosla on condition. Bueno, y así una serie de otras cosas. A ver, aquí dice, limpiar anualmente los inyectores de combustible. Denegado. Limpie los inyectores de combustible estrictamente dependiendo de la condición y solo si los datos del monitor indican que hay un problema de distribución de mezcla que se nota inmediatamente. Aquí están desarmando. Yo tengo un amigo
aquí en este mismo aeródromo, de sacar los inyectores, después se olvidaron de apretar la mariposa arriba, salió, despegó, se quedó, menos mal que él pudo atravesar de vuelta planeando, chorreando de combustible por todos lados. En un avión que estaba perfectamente bueno. Pero con los inyectores limpios ahora. No, exacto. Bueno, ¿qué más? Aquí aprobaron porque había un daño por recalentamiento del cabling abajo, entonces sí, porque en realidad estaba malo. Y aquí el caso de los silenciadores, que también se los mencioné, que tenía dañado una parte, entonces el servicio estaba pidiendo cambiarlo y él dijo no, repárenlo, y la cuenta bajó un 50%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resultado, se logró $17.000, casi nada. Bueno, multipliquemos esto por todos los años que lo llevamos haciendo. Esto es mucho, mucho recurso, pero lo peor de todo, que no trabajan a favor de la seguridad, porque si no podríamos discutir, bueno, ¿cuánto vale la seguridad? Pero resulta que eso no es verdad. Entonces, resumen, concepto. Las disposiciones obligatorias son solo las específicamente aprobadas por la autoridad. Cuando en un Service Bulletin, en un Information Bulletin, dice que algo es mandatorio, si eso nos viene en una D, no es mandatorio. Ustedes lo analizan, si lo encuentran razonable para su operación, deciden si lo aplican o no. Por ejemplo, caso del R44. Mandatorio reemplazar, ponerle a los estanques combustibles recubrimiento de goma adentro porque a alguien se le ocurrió que eso iba a reducir la posibilidad de incendio cuando se estrellaran. Yo les recuerdo nomás que en nuestros aviones Cessna tenemos una historia mucho más antigua de que hemos pasado por los estanques integrales, le agregaron goma, las cuestiones de goma generaron tantos problemas que volvimos los estanques integrales. Y acá estamos tratando de inventar la rueda, no, váyanse a la punta del cerro. No se instala, si ustedes no quieren, que además reduce la capacidad de combustible y segundo, hace más inexacta la disponibilidad porque como los estanques de repente se arrugan, entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Y cuesta? ¿Cuánto? No me acuerdo, $15.000. Más que te desarmen la mitad del cuerpo. Además, que puede generar otros problemas. Ya. Entonces, esto ya se lo dije, el propósito de que solo tiene que ser aprobado por la autoridad es que un particular no le puede imponer cargas a otro particular arbitrariamente. Ahora, él puede tener buenas razones, pero eso es algo que yo evaluaré. Yo lo evalúo para mi condición. Algunas de las recomendaciones como TVOs y similares está claramente demostrado que han impuesto una carga financiera injustificada a la aviación, no solo sin mejorar la seguridad, sino que en muchos casos afectándola negativamente. Otras recomendaciones basadas en la experiencia tenida, como la inspección cada 500 horas de los magnetos para determinar su condición, es una medida razonable y recomendable, pero no overhaul. Miren, otro ejemplo aquí de otra persona que fue muy respetada, que ya no está con nosotros, que dice, usemos el sentido común. Concentrémonos en las cosas que son realmente importantes. Él trabajó 40 años, entre paréntesis, desarmando y armando motores Continental y Lycoming, y después fue representante técnico y representante de la FAA para todas estas materias. O sea, no es un chiste. Dice, ¿nuestro motor está haciendo metal? ¿Hay grietas en los cilindros o en la carcasa? ¿Hay fugas en los sistemas de escape, en los sistemas de combustible? ¿O fugas serias de aceite? Fugas serias de aceite, yo ya les dije que se considera una fuga seria. ¿Ah? Entonces, si la respuesta a todas estas preguntas es no, entonces podemos estar razonablemente seguros que nuestro motor está aeronavegable y que podemos volar detrás de él con bien ganada confianza. Entonces, la forma inteligente de enfrentarnos a la mantención de los motores, incluyendo cuándo hacer un overhaul, es hacerlo por condición y no con una tabla fija de tiempo. ¿Ah? Esto que implica que tenemos que usar todas las herramientas disponibles para monitorear la condición
del salud del motor, ¿ah? Y dejar que el motor el mismo nos diga cuánto se requiere mantención. Esto es la forma en que lo hacen las aerolíneas y los militares por décadas. Y nosotros seguimos haciendo, como decía Jaime, lo que decía en manuales que se escribieron justo antes de eso, con los años 60. Entonces, y aquí repite, pero yo les mostré cuáles son estas maravillosas herramientas. Inspección visual del filtro de aceite, inspección por microscopía electrónica del aceite, perdón, del contenido metálico. Cuando hay contenido metálico, si yo no sé qué tipo de metal es, obviamente tengo que hacer que lo analicen para saber dónde está el problema. El análisis espectrográfico del aceite, el monitor digital de la boroscopía, compresión diferencial, inspección visual de la carcasa y de los cilindros, y la tendencia, y es importante mantener los registros en consumo de aceite. Otra cosa importante, cuando yo empiezo a hacer análisis espectrográfico del aceite, uno establece una base, porque siempre hay desgaste en distintas partes y es normal que haya. La cuestión es cuando se produce un cambio. Y eso es lo que yo atrapo. No interesa tanto el valor absoluto de lo que estábamos encontrando, sino que cuando hay un cambio. O sea, la comparación de de 50 horas atrás, 50 horas atrás. Pero hay que ser sistemático. Y por supuesto que para eso, como en Chile no hay esa cultura, a pesar de que las grandes empresas de minería y todo lo demás, esto hace rato que se cambió los esquemas a este esquema por razones obvias. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos de tal manera que los laboratorios tampoco nos pasen por las armas cuando empecemos a hacer esto. Pues si lo vamos a hacer regularmente, entonces cambia el esquema económico de las cosas. Entonces hay que organizarse. Roberto, disculpe, en la lámina anterior te faltó el cuarto punto que yo... No, en la próxima. Hay 4 puntos al principio y el cuarto punto dice, el más importante es que... Ah, sí, pues, perdón. Sí, porque obviamente, lo más importante que todo lo anterior, y es una apreciación del piloto, parece que el motor está andando áspero o no da la potencia que debería dar. Obviamente que eso es una indicación. Si todo eso no está ocurriendo, obviamente que nuestro motor está bien. O sea, esos 4 puntos a mí me parecen los más importantes, que hay que revisarlos, digamos. Y que todos ellos lo hacemos los pilotos. Son inspecciones, entre comillas, un poco invasivas. Si tú te fijas, porque son inspecciones visuales, son percepciones de lo que yo conozco. Y eso se da, sobre todo en nosotros, porque estamos hablando en esta aviación en donde volamos regularmente los mismos aviones, las mismas personas. Sí, es lógico que en una aviación en donde comercial, donde además está la fe pública de por medio y cada piloto se sube una cosa que es mantenido por otro, que las reglas sean distintas. Pero aquí son estas. Y aprovecho. Roberto, la GAC te permite una dispensa más allá del TVO, los clubes. No, es que ya no existe eso. Yo puedo volar el motor, es una decisión mía. De hecho, por eso acabo de dar el ejemplo de que lo tengo aquí, Mike Push, que está ahí. Y ahí está una parte de su currículum, que él lleva volando su avión, sus motores tienen más de 3.000 horas cada uno, y es un 310, hay algunos aquí que tienen 310, y sus motores están maravillosamente bien. Y son los motores originales que él compró hace 28 años. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la evidencia? No hay evidencia. Lo que hay evidencia y abundante es que hacer el TVO antes de tiempo lo que hace es acortar la vida útil. O sea, hemos estado botando motores perfectamente buenos simplemente porque alguien dijo que eso era obligatorio. Y que en Estados Unidos, entre paréntesis, nunca ha sido obligatorio. Es sugerido. Sí. Interesante sería hoy. Dime. Oye, súper interesante todo, pero para los clubes aéreos, ¿no es cierto? Y para los que somos de regiones y chicos, ¿qué pasa con los motoristas? Porque en Chile hoy día hay 2 motoristas que la calidad de su trabajo deja mucho que desear. Nosotros un motorista hoy día, y lo puedo decir con nombre y apellido, Juan Soto nos pagó 2 motores. MIF, se llama MIF. Pedro Díaz nos pagó hace unos años atrás los otros 2. Entonces,
hoy día no hay motoristas. Pero si no los necesitáis, po. Si, lo que te estoy diciendo aquí es que probablemente esos 4 motores, no sé si entendí bien, o 3, que tú mencionaste, de partida, salvo que hayas tenido una razón on condition súper concreta, ¿para qué los desarmaste? No los desarmamos. Los 2 motores recién que nos pegó Juan Soto fue que eran motores antiguos que le pusimos motor de partida eléctrico, ya, a 272, y para poner y adaptar el motor de partida eléctrico hay que cortar una parte, un pivote. El gol lo cortó adentro, cayó toda la salida del motor, cagaron los 2 motores. MIF. ¿Viste? Yo le he dado como caja a los MIF. De alguna forma, una sugerencia. A ver, primero, a los que tenemos, una sugerencia que quería dar era, una sugerencia que quería dar es que la página que tiene la FEDAS, ¿no es cierto?, poder hacer un tema de experiencia, ¿no es cierto?, algo con el tema de los mantenimientos, los motoristas, dada la importancia que está teniendo este tema del mantenimiento ahora, de la responsabilidad que estamos adquiriendo, así como cuando uno se mete a Booking para los hoteles, clasificación, uno como usuario puede decir, oye, le pongo una nota 7 porque el aseo estaba re bien de la habitación y todo, pero que haya algo en que se sientan chequeados, que se sientan que tienen una calificación, ¿no es cierto?, entre los usuarios, y que seamos solidarios y leales en poder hacer una calificación honesta de eso respecto al mantenimiento, por la importancia que está teniendo para nosotros los operadores. Claro, ahora el tema yo te entiendo y lo encuentro súper razonable y eso es lo lógico. Ahora, cuando tú tienes un ambiente en que por diversas razones, producto de todo este planeo que llevamos y que estábamos llegando muy cerca al suelo, la cantidad de alternativas que tiene y por lo tanto la competencia, ¿no es cierto?, es, digamos, poca, cualquier medida que tú tomes tiene poco efecto porque las alternativas que tú tienes no son muchas. Entonces, esto no está dirigido a eso, a pesar de que lo encuentro razonable, sino que está más bien dirigido a que no hagamos justamente por lo que tú muy gráficamente describiste en estos 3 casos, y no hagamos cosas, en tu caso es una cosa distinta porque estabas haciendo una modificación, pero no hagamos cosas que no es necesario hacer porque la condición no lo requiere. En tu caso tenías una condición que querías modificar y más encima se hizo mal, ¿ya? Y eso nos mete en otro carril que, como te digo, lo entiendo, no me quiero extender más en eso porque no es la materia de esta presentación, sino que la materia de esta es que ojalá a ese señor lo necesitamos lo menos posible. Y yo te acabo de extender la vida útil, no yo, digamos, sino que el sistema, mientras tú operes correctamente tus motores y los mantengas como corresponde, te acabo de duplicar o triplicar la vida útil de los motores que tienes. Por lo tanto, tu problema se redujo bastante. Roberto, sería muy importante que todos estos antecedentes los tuvieran la CMA. Sí, bueno, vamos para allá porque tenemos que partir por nosotros. Nosotros somos, ya vamos a ir para allá. Entonces quiero concluir esto, ¿no es cierto?, diciendo que el método de mantención según condición mejora la confiabilidad y seguridad de nuestros productos y además reduce definitivamente el costo. Se deben desarrollar habilidades, y ahí tiene que ver con lo que tú señalas, y usar métodos mínimamente invasivos para determinar la condición de los productos aeronáuticos. El operador debe gestionar la mantención de sus aeronaves o ejerciendo su rol en forma responsable y con conocimiento, o designar a alguien con la pericia que se lo pueda hacer, si no quiere no hacerlo. A los que nos gusta lo vamos a hacer, y a los que no les gusta, consíganse a alguien. Y aquí viene la respuesta a tu pregunta, ¿no es cierto?, que sea capaz de pararse con tu organización de mantenimiento y decirle, señores, a la próxima inspección, y eso hacerlo antes de la próxima inspección anual, de hecho yo personalmente estoy empezando ese proceso, ¿no es cierto?, vamos, miren, quiero que revisemos esta cuestión. Un punto de partida, evidentemente, es la inspección anual recomendada por el fabricante. Pero la inspección anual recomendada por el fabricante, como les dije antes, que yo creo que es un buen punto de partida, no incluye solo la inspección. Yo me quedaría en la versión 1 con la inspección, la parte que es inspección de la inspección anual, y en la parte que hay acciones
me reservo el derecho de decir esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿Ya? Y eso es lo que yo haría en esta primera instancia. O sea, partimos de la inspección anual recomendada por el fabricante, hacemos todo lo que es inspectivo, más ciertos ítems que son razonables que hay que hacer, y el resto yo le digo no. Y eso es una pega que no se las va a hacer la federación, no se las va a hacer nadie, cada operador la tiene que hacer, y este va a ser un proceso de cambio que no va a ser instantáneo. Algunas organizaciones de mantenimiento podrán patalear, otros en realidad en este minuto ni siquiera saben o no quieren saber, además tienen conflicto de interés, pero ustedes son los operadores. Y en la medida que todos lleguemos con esto, es más fácil, porque si lo hace uno solo, existe porque ellos están en su derecho de decirte, ok, ¿sabes qué? Te entiendo, pero yo no te quiero hacer la mantención en esas condiciones. Es que sabes que hay un problema, Roberto, que hoy día centros de mantenimiento son escasísimos, Bueno, por no decir uno o dos. está bien, pero eso no lo vamos a resolver ahora, Enrique, y no me quiero hacer cargo de esa cuestión. Aquí hay una herramienta, y obviamente que uno se tiene que apear del caballo de alguna manera. Y ¿quién mejor que cada uno que conoce sus organizaciones de mantenimiento? Desde el punto de vista de los clubes, que es lo que nos interesa, muchos clubes tienen su organización de mantenimiento, y sobre todo con lo que tenemos hoy día, eso está perfectamente permitido. Tenemos que cumplir obviamente con ciertas condiciones mínimas. Estamos trabajando para que además, sobre todo en el caso de los clubes pequeños, uno pueda tener mecánicos que, ¿no es cierto?, puedan ir a distintos lados a hacer la pega, de tal manera que tenga sentido económico, porque yo no puedo pretender, si tengo 2 aviones, tener toda una organización que está todo el año ahí para hacer qué. Si eso es ridículo y no es exigible, y dentro de la estructura legal es irracional. Pero tenemos que trabajar, eso no va a ocurrir porque se van a desmayar todos y mañana vamos a estar haciendo todo lo correcto. Entonces va a haber una pega, y la pega de los operadores ahora es de los socios que tienen sus aviones con su centro de mantenimiento, tener esta conversación. Y de los clubes que tienen su centro de mantenimiento, bueno, direccionar esto, formando a los mecánicos, a los supervisores, dando la dirección, y lo más fácil es mediante la aprobación de la corrección de discrepancia explícita por parte de un director. Y segundo, entrenarlos en las técnicas de inspección no invasiva que estamos hablando, y comprar las herramientas que se necesiten. En el caso de los aviones, si podemos instalar los monitores digitales, es una muy buena ayuda. Y segundo, entrenar a los pilotos para que su tema no es solo volar, sino que cuando están volando tienen que tener las orejas abiertas y registrar. Por lo menos en algunos clubes tenemos, ¿no es cierto?, las libretas de novedades, por llamarlo de alguna manera, de cada aeronave, en donde evidentemente es obligación, ¿no es cierto?, que el piloto registre cualquier cosa que él sienta, porque si él, que es el primero que se va a enterar de que algo está como raro, no lo dice, está causando un daño, ¿no es cierto?, porque estamos perdiendo esa información. Entonces, y eso es un proceso. Muchas de estas cosas algunos ya los hacen, otros es más importante, sobre todo si empiezan a usar esta herramienta, que lo empiezan a hacer, ¿no? Y lo último que les quiero decir aquí... Sí, pero si no he terminado, no importa, es que quiero también dejar súper claro respecto de todo el alcance de lo que hablamos hoy día, que es que todas las opiniones o materias y opiniones que se virtieron durante esta presentación son una síntesis de miles de horas de experiencia, no mía solamente, sino que de otros, y análisis de personas con significativa exposición a los temas tratados, y tienen como objetivo proporcionar información al tomador de decisiones. La aplicación de esta información y la decisión final de cómo utilizarla en cada situación individual y todas sus consecuencias son exclusiva responsabilidad del operador del producto aeronáutico. Y eso, o sea, no desconectemos la cabeza. ¿Ya? El que yo les haya dicho X, Y cosa hoy día, si ustedes, ¿no es cierto?, salen de aquí y la aplican de una manera incorrecta o a medias, es decisión de ustedes, irresponsabilidad de ustedes. Dos preguntas, una que salió acá recién. ¿Hace cuánto tiempo está? 18 de junio. Ya, cada 2 meses. Sí. ¿Qué pasa con la famosa revisión de las alas, de los sets? Ya, mira, tenemos un acuerdo preliminar con la autoridad. Ya, estamos hablando de los... Sí, perdón.
La segunda pregunta, perdón, Ya, después sí. que no tiene que ver tanto con la parte de mantenimiento, pero sí que tiene un poco que ver con esto de acercarse a la norma de Estados Unidos y que en un principio se tocó muy tangencialmente con el tema de los helicópteros. Yo no soy helicópterista, pero tomando un ejemplo que podría ser parecido en Estados Unidos y por eso saliendo del mantenimiento. Claro. En Estados Unidos con neumáticos Tundra los aviones pueden aterrizar en cualquier parte que se cumpla con cierta norma. En una playa, en no sé, Sí, no claro. conozco bien la regla. No, acá no. Hasta el momento no. Este tipo de cambios no apuntan para allá No, todavía. no, esto no, porque, te vuelvo a decir, esto apunta a una específica norma. Ese tema no lo tocamos, tampoco fue, de hecho, piensa tú que sobre todo cuando tú partes con algo, tú decides por dónde vas a partir porque lo quieres sacar. Y una vez establecido un cierto criterio, podemos empezar a hablar de otras cosas en la medida que sea de interés. En todo caso, tenemos un programa y ahora, se los cuento porque la capacidad obviamente de trabajo es limitada. En este minuto estamos concentrados en el DAN 43, que es complementario a esto que estamos hablando aquí, que hay que hacerle ciertas modificaciones justamente para que no haya contradicciones. Y inmediatamente después de eso es el DAR 01, que es el tema de licencia, porque ahí también tenemos ciertas cosas en donde hay que meterse. Y eso va a ser el foco de nuestra tarea en lo inmediato. Y si cualquiera de ustedes, ¿no es cierto?, y lo que estamos pidiendo respecto de esas materias, tiene algo que sugerir, yo los invito a que me hagan llegar esas sugerencias para considerarlas obviamente en las proposiciones que estamos haciendo, ¿no? Perdón, había antes aquí el CIP. Ya, los CIP que son las inspecciones suplementarias para las aeronaves Cessna, que en este minuto hicimos simplemente un acuerdo intermedio para chutearlo un poco, sobre todo las que tocaban ahora en junio para que no les tocara y se les chuteó para diciembre, mientras se hace una solución definitiva. La solución definitiva que se espera sacar, pero que no está todavía acordada a pesar de que se está trabajando, es que se va a eliminar la obligatoriedad de los SIT y lo que se va a dejar, ¿no es cierto?, criterio, dependiendo de la operación particular que tiene cada aeronave, que se haga la parte que el operador estime que porque no cerremos los ojos tampoco, ¿no es cierto? O sea, que estudiemos la cuestión y si hay algo dentro de nuestra operación que hace sentido, que hagamos esa parte de la inspección. Pero para la aviación no comercial, que no sea obligatorio. Igual como es en Estados Unidos. Roberto, pero de lo que tú decías ahí un poco al principio, que no estando en el capítulo 4 de limitaciones de renegabilidad, no debería ser obligatorio, ¿no es cierto? Sí, pero pusieron un punto especial que está al final del DAN 92, que es como, digamos, una cosa temporal, porque tenemos un acuerdo preliminar del IMEAL en donde sí dice, pero lo que se hizo fue poner un calendario que en realidad a ninguno de nosotros nos toca todavía. Entonces, tranquilo. Algo todo aquí por lo menos, que llega ahí. No, aquí no te toca. Roberto, dentro de esta conversación, el tema de las alteraciones mayores está incluido. Es que eso es otra materia. Es otra materia independientemente exige un proyecto de ingeniería incluso más allá de lo que ya está hecho en Estados Unidos. No, si tú tienes un STC, eso es suficiente. Por ejemplo, cuando instalamos los ELT nuevos, tuvimos que hacer dos proyectos de ingeniería. Sí, porque se calificó, ¿no es cierto?, la forma, calificaron esa alteración como una alteración mayor, entonces tienes que hacer un proyecto de ingeniería, dado que no había un ST específico para cada aeronave. Si tú hubieras comprado un LT que tenía un STC específico para tu aeronave, pero tú no lo hiciste así, lo hiciste probablemente mediante un TSO, y por eso que te hicieron hacer un estudio de ingeniería. Si hubieras tenido un STC, no lo hubieras necesitado. Perdón, aquí adelante hay alguien. Pero a ver, aprovecho. ¿Podemos tener copia de tu presentación? Sí, Se publica en la página web. Mira, vamos a hacer dos cosas. Grabamos la presentación y la vamos a poner en un CD junto con el PowerPoint y además va a estar publicado en el sitio de la FEDACH para que efectivamente no solo los que estuvieron aquí puedan eventualmente usarla en otro lado, sino que también para que otros que no pudieron estar la vean. No sé para mandárselo a mi CMA, un regalo. Sí, pero yo te sugiero que con la CMA recomendación, y esto lo voy a decir porque yo también lo estoy haciendo, vayan y hablen con su evidencia con los CMA. Siéntense con el supervisor o el gerente o el administrador de la CMA y tengan esta conversación y partamos del informe de la inspección anual del fabricante. O sea, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Solo que las cosas que no sean inspección, ustedes las miran y dicen, o sea, las mangueras cada 5 años, si es que corresponde a su aeronave, no.
Esta otra, el overhaul de los magnetos cada 4 años, no. El motor tiene 1700 horas y le tocaba las 1700, no señor, sigo para adelante. Y así sucesivamente. O sea, el plan de reemplazo no puedo jugar y votar al... Si es que no está en la sección de limitaciones de aeronavegables. No, el que inventó la CMA. Sí, es que ese está basado en las recomendaciones del fabricante. Perdón, pregunta. ¿No se pronuncia sobre la vigilancia continuada? Sí, bueno, ese es otro tema que está... a ver, este es un balón. Imagínense ustedes un globo. Que nosotros ahora hicimos una tarea y la apretamos por este lado. Y no había que ser muy perspicaz para suponer que nos iba a aparecer un cototo por el otro lado. Y en este minuto ya tenemos un trabajo iniciado a propósito de la vigilancia continuada, porque en nuestra opinión se está ejecutando con un criterio no conveniente. Pero es un work in progress, porque estamos en una transición y hay que recordar que hay personas, tanto dentro de nuestro lado como del lado de la autoridad, que no les gusta esto que hicimos. Y que a pesar de que no están en control de la situación, pueden, ¿no es cierto?, en los detalles molestar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y uno de esos es el programa de vigilancia continua, que ya tenemos una comunicación, estamos en un trabajo y se está haciendo una investigación, porque en principio la autoridad concuerda con nosotros que parece que se está aplicando mal. Porque la idea del programa de vigilancia continua, en general y conceptualmente hablando, es correcta. Es que haya una auditoría, ¿no es cierto?, pero en forma azarosa, a quien corresponda. Pero si me empiezan a hacer una inspección cada 8 meses, entonces, ¿qué ganamos? O sea, quedamos peor que antes. Si yo quiero certificados de aeronavegabilidad indefinidos, pero me empiezan a hacer una inspección que es equivalente a la certificación que tenemos hoy día, cada 8 meses, o sea, eso no era lo que queríamos hacer. Pero... No, y lo regalamos. No, pues además, pues, no, yo acabo de recibir una cuenta de 400.000 pesos por presentar los papeles que se supone que son cosas que están hechas de todas maneras, digamos. Entonces, hay ropa tendida, pero el mundo no es perfecto. Entonces, esto toma un tiempo que nos volvamos a equilibrar y tenemos que estar atentos. Yo lo que les pido es que no sean, digamos, agresivos. Lo que hay que estar atento es cuando hay una arbitrariedad evidente en la acción. Yo lo que necesito es que ustedes la registren detalle por detalle. Lo voy a poner en el extremo. A las 14:30 me llamó este señor. Me dijo X, Y, Z. Yo le dije X, Y, Z. Me mandó a la punta del cerro. Taca, 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 taca. Y se lo envíen, ya sea, dependiendo de qué se trate, a Lorenzo Sepúlveda o a Héctor Barrientos, dependiendo del tema que se trate. Porque ellos necesitan tener... No digan, el inspector que me atendió fue un... tal, porque eso no sirve. La arbitrariedad que ustedes, de acuerdo a lo que estamos viendo, encuentran que le ocurrió, por favor descríbanla. Él necesita esa información. Y me mandan una copia a mí. Oye, Roberto, yo te quisiera decir como piloto ahora, gracias por el trabajo que están haciendo a la Federación Aérea, porque por fin vemos que esto está caminando hacia algún lado. Falta Pablo, hay otras personas que están en tu directorio y Marcos, gracias. Lo mismo para ti, Hans, de haber ofrecido el espacio, porque creo que hoy día está pasando algo que quizás no nos damos cuenta todavía, pero que es necesario. Que todos los pilotos estemos caminando en un mismo rumbo. Cuando tú tienes el problema con el mecánico, desde afuera es porque no hay comunicación entre todos nosotros, no nos conocemos. Lo más que podamos conocernos unos con otros, lo más fuerte que nos hacemos frente a este sistema. No puede ser que las CMA trabajen de una manera o te quieran imponer lo que tú estás diciendo, 450.000 pesos por los papeles. A mí me costó 8.50, los mismos papeles. ¿Te fijas? Entonces, estamos frente a una situación en que de repente cada uno es tratado, depende cómo se le quiera tratar nomás. Y eso se tiene que acabar si queremos que haya aviación. ¿Sabes por qué? No solamente por el bien de la aviación, sino que además por el bien de la CMA, que a la larga no existen si se acaba este otro, que es el ente que la mantiene. Somos los auspiciadores.
Y cuando vuelvo muchas páginas adelante, donde tú hablas en la base de lo que se le está presentando al gobierno, que es lo que puede llegar a desaparecer, no solamente con ello desaparece una aviación comercial o todo lo otro, este es el semillero, y no lo escuché, Roberto, y te pongo la palabra porque es importante. Sí. Nosotros hemos estado con los aviones antiguos que cuesta muchísimo mantenerlos vivos, para tratar no solamente de volar o revolver el aire, sino que además mantener prendido el espíritu dentro de esas semillas cuando vas a un aeródromo, cuando te encuentras con el cabro chico. Somos el futuro, todos nosotros de lo que pasa en la aviación nacional, y es importante mantenerlo. Bueno, mira, tú tienes toda la razón y te agradezco las palabras, Jaime. Obviamente nosotros, como decíamos al principio, estamos muy motivados porque creemos que si no, este planeo no le queda mucho espacio de aire, digamos. Creo que es una buena, pero está muy claro, o sea, nosotros formamos pilotos sin costo para la nación, y si vamos acá, decíamos, mira, ¿a dónde está? Decía, segundo. Canalizar, mira, la primera, canalización de las vocaciones aéreas. ¿Y por qué? Porque estamos en las comunidades, pero eso tenemos que hacerlo vivo. Si ¿dónde crees tú que yo tuve mi primer contacto en Pampa Alegre, en Osorno, con mi abuelo a los 10 años, ayudando a enganchar un planeador? Eso es. Y eso es lo que solo nosotros podemos hacer. Nadie, ninguna otra institución en Chile, ni pública ni privada, tiene, ¿cuántos son? 131 aeronaves para instrucción. Entre todos nosotros tenemos 131 aeronaves para instrucción. Roberto, me adhiero a las palabras de agradecimiento y además te quiero mencionar, nosotros hoy día una de las formas de colaborar al trabajo que ustedes están haciendo es que vinimos 2 pilotos de Talca, ¿no es cierto? Sé que aquí hay 3 o 4 clubes aéreos de regiones, vinimos exclusivamente a esta reunión, en la reunión que estuvo de la FEDAX, cuando mencionaron poder juntarnos más seguido, intercambiar experiencias, conocernos y empezar a ver los diferentes problemas que estamos teniendo los distintos clubes aéreos. Y les comento al tiro, Archie sabía el tema de lo que pasó en Talca con la iluminación de la pista, pero hoy día nos encontramos, resolvimos recién hace un mes atrás un problema con impuestos internos por el tema de las contribuciones por el aeródromo. Así que ya lo tenemos resuelto, para los que tengan el problema parecido. Así es que tenemos que intercambiar estas experiencias y tenemos que participar, y una forma de apoyar a la federación en todo el trabajo que está haciendo, por lo menos esa presencia. Muchas gracias. Mira, es bien importante lo que tú dices. Yo les pido a los presidentes de clubes aéreos que se encuentren acá, que tomen contacto con sus directores en la federación. Tenemos una falencia, los directores no comunican a los presidentes de club aéreo, el presidente del club aéreo no le pregunta absolutamente nada a su director de lo que está pasando. Ayer en la noche tuvimos reunión de directorio en la ciudad de Chillán, yo vine hoy día a la madrugada para acá, y me encontré con directores que no sabían el proyecto de política pública, y presidentes que no estaban dentro de esa reunión porque a lo mejor tú no tenías ni idea que había una reunión anoche. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Ya inventamos la reunión de presidentes, que la hicimos como institución todos los años previo a la asamblea. ¿Por qué hicimos eso? Porque los presidentes son los que son los dueños de la federación aérea. Y si los presidentes no se ponen las pilas, malamente no van a ser sus directores. Necesitamos que estén metidos ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Pero apeten a sus directores. Y les digo derechamente, estamos, como decía Roberto, muy entusiasmados con este trabajo. Pero si hay directores que no pasan la información, son ustedes los que tienen que decirnos, oye, este señor no me sirve, voy a poner a otro. Y estas son nuestras necesidades. De nosotros. Y todavía los antiguos no se van, y no se nos subimos. Pero hay que hacerlo. Eso es. El espacio, el último aviso, acuérdense, 1 de noviembre, tenemos un campeonato rural en Valdivia, magnífica instancia, hacer aviación, como dice nuestro amigo Jaime Robles. Prepárate porque te va a volar la radio. Yo voy con Marco. La próxima semana. Voy con Marco. Oye, yo quiero pasar otro aviso. El 12 de octubre, los halcones en Talca, Festival Aéreo, los que quieran participar, y además queremos complementar con vuelo visual nocturno, tenemos pista, prendemos las
luces cuando queremos, las apagamos cuando queremos. Bueno nocturno tenemos que hacer. Oye, bueno nocturno. Cuando quieran. Nosotros tenemos que pista hacer con iluminación. Conversemos porque nuestro club queremos hacer algo allá con ustedes. Aprovecha esa combustible. Soy de Chacabuco Publicitario. En los próximos 10 meses vamos a tener combustible disponible a un precio más. La vamos a cargar en la...